El accidente de tren en Adamuz no solo ha sido una tragedia humana de enorme magnitud, sino también un ejemplo claro de cómo, en el ecosistema mediático y político actual, el dolor puede convertirse rápidamente en terreno de disputa ideológica. Desde el primer momento el suceso fue rodeado de especulación, insinuaciones y relatos interesados que poco tenían que ver con los hechos contrastados y mucho con la necesidad de algunos actores de imponer un marco político concreto. En ese contexto emerge el enfrentamiento entre Óscar Puente y Carlos Alsina, un choque que va mucho más allá de un debate radiofónico y que pone sobre la mesa una cuestión central: la responsabilidad de quienes informan y opinan cuando todavía no se conocen las causas reales de una tragedia. Desde una perspectiva de izquierdas, lo ocurrido no puede analizarse como un simple cruce de opiniones. El papel de los grandes medios de comunicación, especialmente aquellos con una línea editorial claramente alineada con intereses conservadores, resulta determinante en la construcción del relato inicial. En el caso del accidente de Adamuz, la prisa por señalar responsabilidades políticas, la insinuación constante de negligencia sin pruebas y la amplificación de bulos formaron parte de una estrategia que ya se ha visto en otras ocasiones. El objetivo no es informar, sino condicionar emocionalmente a la audiencia y erosionar la credibilidad del gobierno. Óscar Puente irrumpe en este escenario como una figura incómoda para ese relato. No porque niegue la gravedad del accidente ni porque intente eludir responsabilidades, sino porque exige algo que en determinados espacios mediáticos parece casi revolucionario: rigor, prudencia y respeto a los hechos. Frente a un discurso cargado de insinuaciones, Puente responde con datos, con explicaciones técnicas y con una defensa clara de los procedimientos de investigación. Esa actitud choca frontalmente con el estilo de Alsina, basado en preguntas que, aunque formuladas como tales, contienen ya una conclusión implícita. El enfrentamiento no es casual. Carlos Alsina representa una forma de hacer periodismo que se presenta como independiente y moderada, pero que en momentos clave actúa como amplificador de marcos políticos muy concretos. Desde la izquierda, esta figura es especialmente relevante porque encarna una derecha mediática que no necesita gritar ni insultar para influir. Basta con sembrar dudas, repetir ciertas palabras clave y construir un clima de sospecha permanente. En el caso de Adamuz, ese clima se construye a costa del dolor de las víctimas y de la angustia de sus familias. Óscar Puente se impone en este choque precisamente porque se niega a aceptar ese marco. No entra en el juego de la insinuación ni en la lógica del titular fácil. Insiste en que los hechos deben investigarse con calma, que los informes técnicos no se improvisan y que cualquier afirmación sin pruebas es irresponsable. Desde una perspectiva de izquierdas, esta postura no es defensiva, sino profundamente política. Defiende la idea de que el Estado debe actuar con seriedad y que la verdad no puede subordinarse a la agenda mediática. El accidente de Adamuz se convierte así en un campo de batalla simbólico. Por un lado, quienes utilizan el suceso para atacar al gobierno y reforzar un discurso de incompetencia generalizada. Por otro, quienes reclaman tiempo, rigor y respeto. La intervención de Puente desmonta varios bulos que ya circulaban con fuerza, especialmente aquellos que apuntaban a fallos estructurales sin base técnica o a supuestos encubrimientos. Al hacerlo, no solo responde a Alsina, sino que interpela directamente a una audiencia acostumbrada a consumir información filtrada por el sensacionalismo. Desde la izquierda, es importante subrayar que este tipo de enfrentamientos no son anecdóticos. Forman parte de una guerra cultural más amplia en la que la derecha mediática busca erosionar cualquier acción de gobierno progresista mediante la sospecha constante. El accidente de Adamuz ofrece un terreno especialmente sensible para esta estrategia, porque la emoción y el dolor facilitan la manipulación. Puente, al insistir en los hechos, rompe parcialmente esa dinámica y deja en evidencia la fragilidad de muchos de los argumentos difundidos. El choque con Alsina también revela una diferencia fundamental en la concepción del periodismo. Mientras uno prioriza el impacto y la presión inmediata, el otro reivindica la necesidad de contextualizar y esperar. Desde una perspectiva de izquierdas, esta diferencia no es neutra. El periodismo que presiona sin pruebas contribuye a un clima de desconfianza generalizada hacia lo público, un clima que beneficia a quienes defienden la privatización y el debilitamiento del Estado. Defender el rigor es, en este sentido, una defensa del interés colectivo. Óscar Puente no sale indemne de este enfrentamiento. Su posición genera críticas y ataques, especialmente en redes sociales y medios afines a la derecha. Sin embargo, su intervención marca un punto de inflexión.
Por primera vez desde que ocurrió el accidente, el foco se desplaza de la especulación a la necesidad de pruebas. Desde la izquierda, este desplazamiento es crucial porque devuelve centralidad a las víctimas, no como instrumento político, sino como razón para exigir verdad y justicia sin manipulación. El accidente de Adamuz, así tratado, pone de manifiesto una de las grandes tensiones del debate público actual, la velocidad frente al rigor. Los medios compiten por ser los primeros, no por ser los más precisos. En ese contexto, los bulos encuentran un terreno fértil. Puente, al enfrentarse a Alsina, no solo desmonta informaciones falsas, sino que cuestiona ese modelo comunicativo. Desde una perspectiva de izquierdas, este cuestionamiento es necesario si se quiere construir una esfera pública más sana. El papel de la radio en este episodio no es menor. Programas con una enorme audiencia tienen la capacidad de marcar la agenda durante horas o incluso días. Cuando desde esos micrófonos se insinúan responsabilidades sin pruebas, el daño ya está hecho, aunque posteriormente se rectifique. Óscar Puente señala precisamente ese problema: la rectificación nunca tiene el mismo impacto que la acusación inicial. Desde la izquierda, esta asimetría mediática es uno de los grandes desafíos a la hora de combatir la desinformación. El enfrentamiento también revela cómo se construye la autoridad en el discurso público. Alsina se apoya en su trayectoria y en la supuesta neutralidad de su medio. Puente se apoya en datos, informes y procedimientos. La autoridad del primero es simbólica, la del segundo, técnica. En un clima de polarización, la autoridad simbólica suele imponerse, pero en este caso la solidez de los argumentos de Puente logra desactivar parte del impacto inicial de los bulos. Desde una perspectiva de izquierdas, este episodio refuerza una idea clave: la defensa de lo público pasa también por la defensa de la verdad. No se trata de blindar al gobierno frente a críticas legítimas, sino de exigir que esas críticas se basen en hechos contrastados. El accidente de Adamuz merece una investigación seria, no un linchamiento mediático. Puente, al imponer ese marco, se enfrenta no solo a Alsina, sino a una forma de hacer política a través de los medios. La imposición de Puente no es autoritaria ni impositiva en el sentido negativo del término. Es una imposición argumental. Gana porque explica mejor, porque desmonta afirmaciones falsas y porque devuelve el debate a su lugar correcto. Para comprender por qué la intervención de Óscar Puente resulta tan incómoda para determinados sectores mediáticos y políticos, es necesario detenerse en cómo se construyeron los bulos alrededor del accidente de tren en Adamuz y cuál fue el recorrido que siguieron antes de ser cuestionados públicamente. Desde el primer momento se activó un patrón ya conocido: filtraciones interesadas, titulares ambiguos y opiniones presentadas como preguntas que en realidad ya contenían una acusación implícita. En ese terreno movedizo es donde la desinformación encuentra su espacio natural. Desde una perspectiva de izquierdas, este fenómeno no es casual ni aislado. Forma parte de una estrategia de desgaste permanente contra cualquier gobierno que no se pliegue a los intereses tradicionales del poder económico y mediático. El accidente de Adamuz ofrecía una oportunidad perfecta: una tragedia real, un alto impacto emocional y una investigación aún en curso. En ese contexto bastaba con insinuar fallos estructurales o negligencias políticas para instalar la duda en la opinión pública, incluso antes de que existieran datos verificables. Uno de los bulos más recurrentes fue la idea de que el accidente era consecuencia directa de un abandono sistemático de las infraestructuras ferroviarias. Esta afirmación, repetida en distintos formatos, se apoyaba más en una narrativa preconcebida que en información técnica contrastada. Óscar Puente desmonta este relato explicando los protocolos de mantenimiento, los sistemas de seguridad existentes y los plazos habituales de revisión. No niega la posibilidad de errores, pero insiste en que cualquier conclusión debe basarse en informes oficiales y no en intuiciones interesadas. El choque con Alsina se produce precisamente en este punto. El periodista insiste en plantear preguntas que refuerzan el marco de la negligencia, aun reconociendo que no hay datos concluyentes. Desde la izquierda, esta forma de proceder es especialmente problemática porque convierte la incertidumbre en un arma política. No se afirma nada de forma directa, pero se sugiere lo suficiente como para que la audiencia complete el relato por sí misma. Puente rompe esa dinámica al negarse a aceptar preguntas que parten de premisas falsas. La construcción del bulo no se limita a un solo medio ni a una sola voz. Se alimenta de un ecosistema mediático en el que tertulias, redes sociales y columnas de opinión funcionan como cámaras de eco.
Una insinuación lanzada en un programa de gran audiencia se reproduce después en titulares digitales, comentarios de opinadores y mensajes virales. Desde una perspectiva de izquierdas, este circuito es especialmente peligroso porque diluye la responsabilidad individual y dificulta la rectificación efectiva. Óscar Puente señala esta dinámica de forma indirecta al recordar que muchas de las afirmaciones que circulan no proceden de fuentes oficiales ni de informes técnicos, sino de interpretaciones interesadas. Al hacerlo pone en evidencia una de las grandes debilidades del periodismo actual, la dependencia de la inmediatez. La presión por opinar antes de conocer los hechos convierte al periodista en actor político, aunque se presente como mero observador. El enfrentamiento con Alsina adquiere así una dimensión más amplia. No es solo una cuestión de estilos personales, sino de modelos de comunicación. Alsina representa un periodismo que se reivindica como crítico, pero que en situaciones como esta actúa como acelerador de la sospecha. Puente representa una respuesta institucional que intenta frenar esa aceleración. Desde la izquierda, esta tensión es clave para entender por qué la derecha mediática se siente tan incómoda cuando se le exige rigor. Otro de los bulos que Puente desmonta tiene que ver con la supuesta ocultación de información. Se insinúa que el gobierno estaría retrasando datos para protegerse políticamente. Puente responde explicando los tiempos normales de una investigación de este tipo y subrayando que precipitar conclusiones no solo es irresponsable, sino contraproducente. Desde una perspectiva de izquierdas, esta explicación es fundamental porque reivindica el papel de las instituciones públicas frente a la lógica del espectáculo. La insinuación de encubrimiento es una de las armas más habituales en la estrategia de desgaste político. No necesita pruebas sólidas para funcionar, basta con sembrar la duda. Puente, al exigir pruebas concretas, obliga a quienes lanzan esas insinuaciones a retroceder o a quedar en evidencia. El choque con Alsina muestra hasta qué punto ese retroceso resulta incómodo para quienes están acostumbrados a marcar la agenda sin rendir cuentas. Desde la izquierda, es importante destacar que la defensa del rigor no equivale a una defensa acrítica del gobierno. Exigir pruebas no es negar responsabilidades, es posponerlas hasta que puedan establecerse con claridad. Esta distinción, que debería ser básica en cualquier debate público, se diluye cuando la tragedia se convierte en munición política. Puente, al marcar esa línea, devuelve el debate a un terreno más honesto, aunque eso le cueste ataques y descalificaciones. El papel de las redes sociales amplifica aún más este conflicto. Fragmentos del debate entre Puente y Alsina circulan descontextualizados, reforzando lecturas interesadas. Desde la izquierda, este fenómeno es especialmente preocupante porque reduce debates complejos a consignas simples. Puente, sin embargo, mantiene un discurso coherente incluso sabiendo que será recortado y reinterpretado. Esa coherencia es una de las razones por las que logra imponerse en el fondo del debate, aunque no siempre en la superficie mediática. El accidente de Adamuz se convierte así en un ejemplo paradigmático de cómo funciona la desinformación en tiempos de crisis. No se trata solo de noticias falsas, sino de marcos narrativos que orientan la interpretación de los hechos antes de que estos se conozcan. Puente desafía esos marcos al insistir en la necesidad de esperar. Desde una perspectiva de izquierdas, esta insistencia es un acto político en sí mismo, porque va contra la lógica de la sospecha permanente que alimenta la desconfianza hacia lo público. El choque con Alsina también revela una asimetría de poder. El periodista cuenta con un altavoz masivo y una audiencia fiel. El político, aunque tenga responsabilidad institucional, se mueve en un terreno hostil. Que Puente consiga imponerse en ese contexto no es menor. Significa que, al menos en este caso, los argumentos logran perforar el muro del relato prefabricado. Desde la izquierda, este episodio refuerza una idea central: la batalla por el sentido común se libra también en el terreno de la información. Permitir que los bulos se instalen sin respuesta equivale a ceder terreno. Puente no solo responde por su gestión, responde por la idea de que la política no puede construirse sobre mentiras. Esa defensa tiene un coste personal y político, pero también un valor democrático incuestionable. La reacción posterior al debate confirma la importancia del enfrentamiento. Muchos de los argumentos inicialmente difundidos se ven obligados a matizarse o a desaparecer. Aunque el daño inicial ya esté hecho, el desmontaje público de los bulos introduce una grieta en el relato dominante. Desde una perspectiva de izquierdas, estas grietas son fundamentales porque muestran que la hegemonía mediática no es absoluta.
La amplificación de los bulos en torno al accidente de Adamuz no puede entenderse sin analizar el papel que juega la derecha política en la instrumentalización del dolor. Desde una perspectiva de izquierdas, este punto resulta clave porque demuestra cómo determinados actores no esperan a que existan datos concluyentes para construir un relato que les resulte útil. La tragedia se convierte así en una oportunidad para reforzar una narrativa previa, no en un acontecimiento que deba ser comprendido con rigor y respeto. En este contexto, el enfrentamiento entre Óscar Puente y Carlos Alsina adquiere una dimensión política aún más clara. La derecha política necesita marcos simples y emocionalmente cargados para movilizar a su electorado. El accidente de Adamuz ofrecía un escenario propicio para ello: víctimas, conmoción social y un gobierno progresista al que señalar. Desde el primer momento, dirigentes y portavoces conservadores comenzaron a deslizar mensajes que apuntaban a una supuesta incompetencia estructural, aún sin pruebas. Estos mensajes no siempre se expresan de forma directa, muchas veces se formulan como preguntas, insinuaciones o comparaciones con otros episodios pasados. El objetivo no es demostrar, sino sugerir. Desde la izquierda, esta estrategia se reconoce como una forma de violencia simbólica. Utiliza el sufrimiento ajeno para erosionar la legitimidad del adversario político. Óscar Puente, al desmontar los bulos y exigir pruebas, no solo se enfrenta a un periodista concreto, sino a un entramado político-mediático que se beneficia de la confusión. La incomodidad que genera su intervención proviene precisamente de ahí, rompe una dinámica que suele funcionar con bastante eficacia. El papel de los partidos de derechas en este episodio es especialmente revelador. En lugar de pedir prudencia y respeto por las investigaciones en curso, muchos optan por reforzar las dudas lanzadas desde determinados medios. Se trata de una retroalimentación constante: el medio sugiere, el político amplifica, el tertuliano comenta y las redes viralizan. En ese circuito, la verdad queda relegada a un segundo plano. Desde una perspectiva de izquierdas, esta dinámica erosiona gravemente la calidad democrática. Óscar Puente señala de forma implícita esta connivencia cuando insiste en que muchas de las afirmaciones que circulan no proceden de informes técnicos, sino de opiniones interesadas. Al hacerlo, obliga a la derecha política a retratarse. O bien reconoce que no tiene pruebas y se limita a especular, o bien queda en evidencia por utilizar una tragedia con fines partidistas. El enfrentamiento con Alsina se convierte así en un espejo incómodo para quienes han construido su discurso sobre la sospecha permanente. La derecha mediática y política comparte una premisa fundamental: la desconfianza hacia lo público. Cualquier accidente o fallo potencial se presenta como prueba de una supuesta ineficiencia estructural del Estado. Desde la izquierda, este marco resulta especialmente peligroso porque prepara el terreno para la privatización y el desmantelamiento de servicios públicos. En el caso de Adamuz, insinuar un abandono sistemático de las infraestructuras ferroviarias sin pruebas alimenta esa narrativa y debilita la confianza ciudadana. Óscar Puente, al defender los procedimientos y la necesidad de investigaciones serias, defiende también la idea de un Estado capaz de aprender de los errores y de rendir cuentas sin linchamientos previos. Esta defensa choca frontalmente con el discurso de la derecha, que necesita presentar cualquier gestión pública como un fracaso inevitable. Desde una perspectiva de izquierdas, esta colisión de marcos explica por qué la intervención de Puente genera tanta reacción adversa. El enfrentamiento con Alsina también revela una cuestión de poder simbólico. El periodista se sitúa como representante de una supuesta opinión pública crítica, mientras el político es presentado como parte interesada. Sin embargo, Puente invierte esa relación al demostrar que la crítica sin pruebas no es neutral, sino profundamente política. Al exigir rigor, expone la fragilidad de un discurso que se apoya más en la insinuación que en los hechos. La derecha política reacciona a este cuestionamiento con una estrategia conocida: acusar al gobierno de victimismo o de querer silenciar críticas. Desde la izquierda, este argumento resulta especialmente cínico. No se trata de silenciar, sino de exigir responsabilidad. Criticar con datos no es lo mismo que sembrar dudas en medio de una investigación abierta. Puente, al marcar esta diferencia, obliga a la derecha a revelar sus verdaderas intenciones. El accidente de Adamuz se convierte así en un caso de estudio sobre la politización de la tragedia. No es la primera vez que ocurre, pero sí es un ejemplo especialmente claro de cómo se construye un relato interesado en tiempo real. La derecha no espera a los resultados, porque sabe que la emoción inicial es el momento más eficaz para fijar una interpretación.
Desde una perspectiva de izquierdas, esta prisa por acusar revela una profunda falta de respeto hacia las víctimas y sus familias. Óscar Puente insiste en que la prioridad debe ser esclarecer los hechos y acompañar a las personas afectadas. Esta insistencia contrasta con el ruido mediático y político que rodea el accidente. Desde la izquierda, este contraste es fundamental porque muestra dos formas de entender la política, una centrada en la gestión responsable y otra centrada en la explotación emocional. El choque con Alsina simboliza esa diferencia. La derecha política, al ver cuestionada su estrategia, recurre a un discurso defensivo. Se presenta como garante de la libertad de expresión y acusa al gobierno de querer controlar el relato. Sin embargo, desde una perspectiva de izquierdas, esta defensa resulta incoherente cuando se analiza el comportamiento real. La libertad de expresión no incluye el derecho a difundir bulos sin consecuencias. Exigir rigor no es censura, es una condición básica del debate democrático. El papel de los líderes de opinión conservadores en este episodio refuerza esta lectura. Las consecuencias de la desinformación en torno al accidente de Adamuz no se limitan al debate político inmediato, sino que afectan de manera profunda a la confianza democrática y a la relación entre la ciudadanía y las instituciones públicas. Desde una perspectiva de izquierdas, este es uno de los efectos más graves y menos visibles de la estrategia de bulos que se puso en marcha tras la tragedia. Cuando la sospecha se instala como marco dominante, no solo se cuestiona a un gobierno concreto, sino al propio funcionamiento del Estado y a la idea de que la verdad puede conocerse a través de procedimientos comunes y verificables. La intervención de Óscar Puente frente a Carlos Alsina adquiere aquí un significado que va más allá del enfrentamiento puntual. Al desmontar bulos y exigir rigor, Puente defiende implícitamente la legitimidad de los procesos institucionales. No afirma que el Estado sea infalible, pero sí que dispone de mecanismos para investigar, corregir y rendir cuentas. Esta defensa resulta incómoda en un contexto mediático acostumbrado a presentar cualquier fallo como prueba definitiva de corrupción o incompetencia generalizada. Desde la izquierda, esta incomodidad es reveladora, porque muestra hasta qué punto se ha normalizado la desconfianza sistemática. El impacto de los bulos sobre la opinión pública es acumulativo. No hace falta que todas las personas crean cada afirmación falsa, basta con que se instale una sensación difusa de duda. En el caso de Adamuz, esa duda se traduce en preguntas sin respuesta, en sospechas persistentes y en una percepción de opacidad que no se corresponde necesariamente con la realidad. Puente, al confrontar ese clima, intenta romper una inercia que beneficia a quienes buscan debilitar la credibilidad de lo público. Desde una perspectiva de izquierdas, la confianza en las instituciones no es un valor abstracto, sino una condición material para la democracia. Sin confianza mínima, cualquier política pública se percibe como ilegítima y cualquier explicación oficial como sospechosa. La derecha mediática y política ha aprendido a explotar esta fragilidad. El accidente de Adamuz se convierte así en una herramienta para reforzar un relato de Estado fallido, aunque los datos no lo respalden. El enfrentamiento con Alsina muestra cómo se construye ese relato en tiempo real. No es necesario afirmar directamente que exista un encubrimiento, basta con sugerirlo. No es necesario acusar de negligencia, basta con repetir que algo no cuadra. Estas fórmulas retóricas son especialmente eficaces porque no pueden ser desmentidas de forma tajante sin parecer defensivas. Puente, al señalar este mecanismo, asume un riesgo comunicativo pero también introduce un elemento de transparencia que suele faltar en estos debates. La izquierda se enfrenta aquí a un dilema complejo. Por un lado, necesita defender las instituciones frente a campañas de desprestigio interesadas. Por otro, debe mantener una actitud crítica que no idealice el funcionamiento del Estado. Puente navega esta tensión al insistir en el rigor sin negar la posibilidad de errores. Desde una perspectiva de izquierdas, esta posición es especialmente valiosa porque evita caer en la defensa acrítica y en el descrédito sistemático. El papel de los medios en la erosión de la confianza democrática es central. Cuando se prioriza el impacto sobre la veracidad, se alimenta una lógica de sospecha permanente. El accidente de Adamuz demuestra cómo esta lógica puede activarse con rapidez y eficacia. Puente, al enfrentarse a Alsina, no solo discute contenidos concretos, sino que cuestiona una forma de hacer periodismo que normaliza la insinuación como método. Desde la izquierda, esta crítica es incómoda pero necesaria. Durante demasiado tiempo se ha aceptado que los grandes medios son árbitros neutrales del debate público. Episodios como este muestran que no es así.
Los medios tienen intereses, líneas editoriales y marcos ideológicos que influyen en cómo se presentan los hechos. Reconocerlo no implica negar su importancia, sino exigirles responsabilidad. Puente, al hacerlo, rompe un tabú implícito. La desinformación también tiene un efecto desmovilizador. Cuando la ciudadanía percibe que la verdad es inalcanzable o manipulada, aumenta el desapego político. Este desapego beneficia a quienes prefieren una sociedad menos participativa y más resignada. Desde una perspectiva de izquierdas, combatir los bulos no es solo una cuestión de corrección informativa, sino de defensa de la participación democrática. El enfrentamiento de Puente con Alsina puede leerse también desde este ángulo. El accidente de Adamuz deja al descubierto una asimetría en la capacidad de influencia. Los bulos se difunden con rapidez, mientras que las rectificaciones o explicaciones técnicas requieren tiempo y atención. Puente intenta acortar esa brecha al intervenir directamente en un espacio mediático de gran audiencia. Al hacerlo, asume el coste de exponerse a un entorno hostil, pero también aprovecha la oportunidad de llegar a un público que de otro modo solo recibiría una versión sesgada de los hechos. Desde la izquierda, este tipo de intervenciones son fundamentales para disputar la hegemonía mediática. No basta con comunicar en espacios afines, es necesario confrontar los relatos dominantes allí donde se producen. El choque con Alsina demuestra que esta confrontación es posible, aunque no exenta de riesgos. Puente logra imponer su marco porque se apoya en datos y en una argumentación coherente, no porque controle el medio. La reacción posterior al debate confirma la importancia de este tipo de disputas. Aunque los bulos no desaparecen por completo, pierden parte de su fuerza. Algunos medios se ven obligados a matizar, otros a guardar silencio. Desde una perspectiva de izquierdas, este desgaste del relato conservador es significativo porque demuestra que la desinformación no es invencible. Puede ser cuestionada y debilitada si se confronta con firmeza y rigor. La confianza democrática también se ve afectada por la forma en que se trata a las víctimas. Cuando el foco se desplaza del esclarecimiento de los hechos a la disputa política, las personas afectadas quedan relegadas a un segundo plano. Puente insiste en que la prioridad debe ser la investigación y el acompañamiento, no el debate partidista. Desde la izquierda, esta insistencia conecta con una concepción de la política centrada en el cuidado y la responsabilidad, frente a la lógica del espectáculo. El choque con Alsina pone de relieve una pregunta incómoda: ¿quién responde por los daños causados por la desinformación? Los bulos generan angustia, alimentan la desconfianza y pueden tener consecuencias reales en la vida de las personas. Sin embargo, rara vez hay rendición de cuentas. Desde una perspectiva de izquierdas, este vacío de responsabilidad es uno de los grandes problemas del ecosistema mediático actual. Puente, al señalarlo, abre un debate que va más allá del caso concreto de Adamuz. La izquierda debe extraer lecciones de este episodio. La primera es que el silencio no protege frente a la desinformación. La segunda es que la confrontación basada en datos puede ser eficaz, aunque no garantice una victoria inmediata. La tercera es que la defensa de lo público pasa también por disputar el relato mediático. Puente, con su intervención, ofrece un ejemplo de cómo hacerlo sin caer en el insulto ni en la crispación. Llegados a este punto, el caso del accidente de Adamuz y el enfrentamiento entre Óscar Puente y Carlos Alsina obliga a la izquierda a hacerse una pregunta incómoda pero necesaria: ¿cómo responder de manera eficaz y sostenida a una estrategia de desinformación que no es puntual, sino estructural? Desde una perspectiva de izquierdas, el problema no se limita a desmentir un bulo concreto, sino a disputar un marco cultural que presenta la sospecha permanente como actitud crítica y el rigor como defensa interesada. El episodio de Adamuz es una muestra clara de esta batalla desigual. Durante años, la izquierda ha subestimado el poder de los marcos mediáticos conservadores. Ha confiado en que los hechos por sí solos acabarían imponiéndose. Sin embargo, la experiencia demuestra que los hechos necesitan ser explicados, contextualizados y defendidos activamente. En el caso de Adamuz, si Óscar Puente no hubiera intervenido con firmeza, muchos de los bulos habrían quedado instalados en el imaginario colectivo sin apenas contestación. Desde la izquierda, esta constatación debería servir para revisar estrategias comunicativas que han resultado insuficientes. La reacción inicial de una parte de la izquierda suele ser el repliegue. Ante la hostilidad mediática, se opta por minimizar la exposición o por delegar la respuesta en comunicados técnicos que apenas llegan al gran público. El enfrentamiento de Puente con Alsina rompe con esa lógica.
No evita el choque, lo asume. Desde una perspectiva de izquierdas, esta actitud resulta especialmente relevante porque demuestra que el espacio mediático no está perdido de antemano, aunque sea adverso. El problema de fondo es que la derecha mediática ha logrado apropiarse del lenguaje de la crítica. Se presenta como fiscalizadora del poder mientras oculta sus propios intereses ideológicos. La izquierda, en cambio, aparece a menudo a la defensiva, como si exigir rigor fuera un signo de debilidad. Puente invierte esa percepción al mostrarse seguro, argumentativo y transparente. No se disculpa por exigir pruebas. No acepta la lógica de la sospecha como punto de partida. Desde la izquierda, este gesto debería interpretarse como una pista sobre cómo reconstruir una narrativa propia. No se trata de imitar el estilo agresivo de la derecha ni de competir en el terreno del ruido, sino de recuperar la autoridad del conocimiento y de la gestión responsable. El caso de Adamuz muestra que existe un público dispuesto a escuchar explicaciones complejas si se ofrecen con claridad y sin condescendencia. La estrategia de la derecha se basa en la repetición. Un bulo no necesita ser sofisticado, necesita ser insistente. La izquierda, en cambio, tiende a responder una sola vez, confiando en que la aclaración sea suficiente. Puente, al mantener su discurso incluso ante la insistencia de Alsina, rompe esa asimetría. Repite los mismos argumentos, vuelve a los datos y no se deja arrastrar por provocaciones. Desde una perspectiva de izquierdas, esta perseverancia es una lección clave. Otro elemento central es la relación entre política y técnica. La derecha mediática suele presentar los argumentos técnicos como excusas o como intentos de ocultar responsabilidades. La izquierda, en ocasiones, ha aceptado ese marco, temiendo parecer fría o distante. Puente demuestra que es posible explicar cuestiones técnicas sin deshumanizar el debate. Habla de procedimientos, pero también de respeto a las víctimas. Esta combinación refuerza su posición y dificulta la caricatura. El caso de Adamuz también pone de relieve la necesidad de una mayor coordinación en la respuesta a la desinformación. No basta con que una figura pública salga al paso de los bulos, es necesario que exista un respaldo político y social que refuerce ese mensaje. Desde la izquierda, este respaldo a menudo llega tarde o de forma fragmentada. La intervención de Puente destaca precisamente porque no queda diluida en un coro confuso, sino que mantiene una línea clara y coherente. La batalla por el relato no es solo una cuestión de comunicación, sino de poder. Quien define los términos del debate condiciona las conclusiones posibles. La derecha lo sabe y actúa en consecuencia. La izquierda, si quiere disputar ese poder, debe asumir que la neutralidad no existe en un contexto de desinformación. Defender el rigor es una posición política, no una postura técnica. Puente, al asumirlo abiertamente, deja en evidencia a quienes prefieren esconderse tras una supuesta equidistancia. Desde una perspectiva de izquierdas, este episodio también invita a reflexionar sobre la formación mediática de los cargos públicos. No basta con gestionar bien, es necesario saber comunicar en entornos hostiles. Puente muestra una capacidad de confrontación argumental que no siempre es habitual en la política progresista. Esta capacidad no surge de la improvisación, sino de un conocimiento profundo del tema y de una convicción clara sobre el marco que se quiere defender. La izquierda suele enfrentar una presión adicional en estos contextos, la de demostrar constantemente su legitimidad. Mientras la derecha puede insinuar sin pruebas, la izquierda se ve obligada a justificar cada afirmación. Puente acepta esa exigencia, pero la convierte en fortaleza. Al ofrecer explicaciones detalladas, refuerza su credibilidad. Desde una perspectiva de izquierdas, esta inversión del desequilibrio es una de las claves de su imposición frente a Alsina. El impacto de este enfrentamiento va más allá del caso concreto. Envía un mensaje a otros actores políticos y mediáticos: los bulos pueden ser confrontados y el marco dominante puede ser cuestionado. No garantiza una victoria total, pero abre un espacio de disputa. La izquierda necesita multiplicar este tipo de intervenciones si quiere frenar la normalización de la desinformación. El accidente de Adamuz demuestra también que la gestión del dolor colectivo exige una ética comunicativa que no siempre está presente. La derecha mediática instrumentaliza la emoción. La izquierda debe ofrecer una alternativa que no renuncie a la empatía ni al rigor. Puente, al insistir en el respeto a los tiempos de investigación, introduce una ética del cuidado en el debate público. Desde una perspectiva de izquierdas, esta ética debería ser un eje central de la comunicación política.
La reacción de los sectores conservadores ante la intervención de Puente confirma la eficacia de su estrategia. La acusación de soberbia, de agresividad o de victimismo aparece como respuesta cuando los argumentos fallan. Desde la izquierda, reconocer este patrón es importante para no caer en la trampa de la personalización. El debate no va de estilos individuales, sino de modelos de información y de política. Este episodio también plantea la necesidad de alianzas más amplias en la lucha contra la desinformación. No se trata solo de una batalla entre izquierda y derecha, sino de una defensa de la calidad democrática. Periodistas críticos, académicos y movimientos sociales pueden jugar un papel clave en este frente. Puente, al confrontar a Alsina, no actúa solo como político, sino como representante de una demanda social más amplia de honestidad informativa. El cierre del caso del accidente de Adamuz, al menos en el plano del debate público, no depende únicamente de los resultados de la investigación técnica, sino de cómo se asimila colectivamente lo ocurrido en el terreno mediático y político. Desde una perspectiva de izquierdas, esta es quizá la enseñanza más profunda del enfrentamiento entre Óscar Puente y Carlos Alsina. No se trata solo de desmontar bulos concretos, sino de comprender que cada episodio de desinformación deja un sedimento que condiciona el futuro de la democracia si no se combate de manera consciente y sostenida. La imposición argumental de Puente frente a Alsina no significa que el problema esté resuelto. Los bulos no desaparecen del todo, las insinuaciones no se borran y la sospecha no se evapora automáticamente. Sin embargo, sí marca una diferencia importante. Demuestra que la desinformación no es invencible y que el relato dominante puede ser disputado incluso en espacios mediáticos adversos. Desde la izquierda, esta constatación es crucial porque rompe con una sensación de derrota previa que ha acompañado muchas veces a la relación con los grandes medios. El accidente de Adamuz se convierte así en un punto de inflexión simbólico. No porque sea el primer caso de manipulación informativa, sino porque la respuesta institucional no fue el silencio ni la evasiva, sino la confrontación directa basada en hechos. Óscar Puente asume el coste de exponerse a un entorno hostil para defender una idea simple pero poderosa. La verdad no puede construirse sobre rumores, y la política no puede alimentarse del dolor ajeno sin consecuencias morales. Desde una perspectiva de izquierdas, este gesto tiene implicaciones que van más allá de la coyuntura. Marca una forma de entender la acción política en un contexto de polarización y ruido permanente. Frente a la tentación de replegarse o de aceptar el marco impuesto por la derecha mediática, Puente opta por disputar el terreno. No intenta agradar ni suavizar el conflicto, pero tampoco lo exacerba. Se mantiene en una línea de firmeza racional que descoloca a quienes esperan una reacción defensiva o emocional. El futuro del debate público dependerá en gran medida de si este tipo de respuestas se convierten en norma o siguen siendo excepciones. La derecha mediática ha construido su poder sobre la repetición y la saturación. La izquierda, para contrarrestarlo, necesita constancia y coherencia. No basta con una intervención acertada, es necesario un cambio cultural en la forma de relacionarse con la información y con los medios. El caso de Adamuz ofrece una oportunidad para avanzar en esa dirección, pero no garantiza que se aproveche. La confianza democrática, tan dañada por la desinformación, no se reconstruye de un día para otro. Requiere una acumulación de gestos, de explicaciones y de prácticas coherentes. Puente, al insistir en el rigor y en el respeto a los tiempos de investigación, contribuye a esa reconstrucción, aunque sea de forma parcial. Desde la izquierda, este tipo de contribuciones deben ser reconocidas y replicadas, no minimizadas ni tratadas como meras anécdotas comunicativas. El enfrentamiento con Alsina también deja una lección incómoda para el periodismo. La frontera entre la pregunta legítima y la insinuación interesada es más fina de lo que a veces se reconoce. Cuando esa frontera se cruza, el periodismo deja de cumplir su función social y se convierte en un actor político más, aunque no lo admita. Puente, al señalar esta deriva, no ataca la libertad de prensa, sino que la interpela. Desde una perspectiva de izquierdas, esta interpelación es necesaria para defender un espacio informativo que no esté completamente colonizado por intereses ideológicos. La derecha mediática reaccionará a este tipo de confrontaciones reforzando su discurso habitual. Acusará de soberbia, de autoritarismo o de intento de control del relato. Estas acusaciones forman parte de un repertorio conocido que busca deslegitimar cualquier cuestionamiento. Desde la izquierda es fundamental no caer en la trampa de responder en el mismo registro.
Puente muestra que es posible mantener la calma y la coherencia incluso cuando el entorno es hostil. El accidente de Adamuz, más allá de su dimensión trágica, deja al descubierto una realidad incómoda: la información se ha convertido en un campo de batalla central. Quien controla el relato controla, en gran medida, la percepción de la realidad. La izquierda no puede permitirse ignorar este hecho. La intervención de Puente no es solo una defensa de su gestión, es una defensa de la idea misma de que la verdad importa. En un contexto donde el relativismo informativo se utiliza como arma política, esta defensa es profundamente subversiva. Desde una perspectiva de izquierdas, el reto es doble. Por un lado, combatir los bulos concretos cuando aparecen. Por otro, construir un marco alternativo que no dependa únicamente de la reacción. El caso de Adamuz muestra que ambos niveles son necesarios. Puente responde al bulo, pero también cuestiona el método que lo genera. Esta combinación es la que permite que su intervención tenga un impacto más duradero. El papel de las instituciones públicas en este proceso es clave. Si las instituciones se muestran opacas o tardías en su comunicación, facilitan el terreno para la especulación. Pero si se precipitan, corren el riesgo de cometer errores. Puente defiende una vía intermedia: comunicar lo que se sabe, explicar lo que no se sabe y aclarar por qué no se sabe todavía. Desde la izquierda, esta pedagogía institucional debería ser un eje central de la comunicación pública, especialmente en momentos de crisis. La experiencia demuestra que la desinformación se combate mejor con transparencia que con silencio. Sin embargo, la transparencia exige tiempo, preparación y valentía política. No todos los cargos públicos están dispuestos a asumir el desgaste que implica exponerse a un debate hostil. Puente lo hace y, al hacerlo, establece un estándar que interpela al conjunto de la izquierda. No se trata de heroísmos individuales, sino de asumir que la disputa por la verdad es parte inseparable de la acción política. El caso de Adamuz también obliga a reflexionar sobre el papel de la ciudadanía. El consumo acrítico de información contribuye a la difusión de bulos. Desde una perspectiva de izquierdas, fortalecer la alfabetización mediática es una tarea urgente. No basta con exigir responsabilidad a los medios, es necesario que la sociedad disponga de herramientas para identificar marcos interesados y distinguir hechos de opiniones. La intervención de Puente puede servir como ejemplo de cómo se desmonta un bulo, pero ese aprendizaje debe generalizarse. El futuro del debate público estará marcado por la capacidad de resistir la lógica del escándalo permanente. La derecha mediática vive de esa lógica, la izquierda no debería reproducirla. El enfrentamiento entre Puente y Alsina muestra que es posible generar impacto sin recurrir al grito ni al insulto. Desde una perspectiva de izquierdas, esta posibilidad es especialmente valiosa porque demuestra que la firmeza no está reñida con la serenidad. Cerrar este guión implica reconocer que lo ocurrido en Adamuz no es un episodio aislado, sino parte de una tendencia más amplia. La desinformación seguirá siendo una herramienta política mientras resulte eficaz. La cuestión es si la izquierda está dispuesta a desarrollar una estrategia a la altura del desafío. El ejemplo de Óscar Puente indica que esa estrategia pasa por no ceder el terreno del rigor, incluso cuando hacerlo parece costoso a corto plazo.